La idea es, y me pidieron de tratar de hablar sobre los estudios diagnósticos que nosotros podemos llegar a hacer en los trastornos funcionales digestivos, ¿no? Ahora, cuando aparece el título de trastornos funcionales digestivos, a la mayoría de los gastroenterólogos les agarra un ataque de nervios, porque normalmente no sabemos muy bien qué hacer con estos pacientes, nos ponemos nerviosos, queremos que se van. Es más, creo que preferimos a veces que venga ese paciente inflamatorio antes de ver un funcional. Y me parece que esto es un dato muy importante. Pero la realidad es que al mismo tiempo el médico tiene una tendencia en la búsqueda de tener un diagnóstico objetivo. Entonces, cuando no tenemos ese diagnóstico objetivo, comienza a aparecer la angustia y los miedos, y entonces el médico en general y el gastroenterólogo en particular comienza a sentirse incómodo ante esta situación. Entonces, uno diría, si vamos a buscar estudios diagnósticos, vamos a buscar biomarcadores, ¿no? Y se definen como indicadores de un estado fisiológico patológico que puede ser valorado o medido de manera objetiva. Lo ideal es que tengan alta sensibilidad y especificidad, y esto tendría que tener diagnóstico confiable, discriminar distintos trastornos, discriminar entre trastornos funcionales y trastornos orgánicos, con potenciales variables de desenlace en estudios clínicos, predecir la historia natural y de respuesta a los tratamientos. Por lo tanto, en este momento yo tendría que terminar mi charla y decirle, se acabó, no hay, se acabó. Entonces, vamos a tratar de ver si podemos hacer una mirada distinta, por ahí un poquito menos estricta, pero algo de que nos ayude en el día a día, en sistemas que sean más prácticos para el médico en su práctica diaria. Entonces uno diría que los métodos de diagnóstico tendrían que ser accesibles, sencillos y, en la medida de lo posible, no invasivos, para tratar de evaluar esto de la funcionalidad. Porque el paciente llega y le dice, doctor, ya me hice la colonoscopía, Y bueno, pero ahí descartamos la enfermedad orgánica y nosotros estamos enfrente de un paciente funcional y necesitamos tratar de darle una explicación determinada. Entonces, voy a tratar de hacer un poquito de historia relacionado con los mecanismos fisiopatológicos, que es lo que a uno le interesa hacer. Y yo planteo que mi interés por la patología funcional históricamente se une con los criterios de Roma, porque en el año 1990, esta es la primera vez que en la revista Gastroenterología Internacional se publica la identificación de subgrupos de trastornos funcionales digestivos, y acá lo vemos a Doc Drossman, que fue el que hizo este trabajo en forma principal. Entonces, yo me acuerdo que en esa época se armó una discusión muy grande entre Doc Drossman y Nick Reed. Nick Reed es uno de mis mentores, yo trabajé con él, y él opinaba que los trastornos funcionales digestivos no se podían clasificar por síntomas si no teníamos conocimiento de la fisiopatología, y él escribe un artículo que decía Building Castles in the Air, construyendo castillos en el aire, y la opinión de él era que si nosotros avanzábamos con los criterios de Roma, no íbamos a tener posibilidad de seguir avanzando en estos diagnósticos. Y yo en esa época estaba del lado de Nick Reed, más allá de que había estudiado con él, porque pensaba lo mismo. Ahora, la realidad concreta marcó otra situación. Si uno mira a partir de los años 90, previo a los años 90, la única información que había era para decir que los trastornos funcionales digestivos eran un trastorno motor, nada más que un trastorno de la motilidad digestiva, y a partir de los criterios de Roma se pudo avanzar en el conocimiento de la fisiopatología. A pesar de que no se clasificaba por fisiopatología, el conocimiento y el hablar en un mismo idioma para que todos dijeran qué era lo que era el intestino irritable, ayudó a que avanzaran en todos estos conocimientos de mecanismos fisiopatológicos. Entonces, vamos a tratar de ver, y en forma muy sencilla, qué es lo que cualquiera de ustedes podría tener en la mano para tratar de ayudarse en los trastornos funcionales. Y vamos a empezar de arriba para abajo. Los trastornos esofágicos. Sabemos que los trastornos esofágicos pueden llegar a ser, esto de la enfermedad por reflujo, como una sensación simplemente molesta, hasta sentir que lo tenemos al demonio de Tasmania, que está trabajando y comiendo dentro de nuestro esófago, y de repente nosotros no sabemos si esto tiene una correlación o no con un daño endoscópico. Y
La realidad concreta es que, a pesar de que sabemos que los IVP son tremendamente de ayuda, hay un porcentaje grande de pacientes que toman los inhibidores de la bomba de protones, pero no mejoran su sintomatología. Y esto se relaciona en que si uno va dividiendo la enfermedad por reflujo en distintos tipos de tipos endoscópicos, vemos que el 60-70% de estos pacientes tienen una endoscopía normal, en cambio aparecen un 20-30% que tienen una esofagitis erosiva y un 6-12% que tienen un Barrett. Por lo tanto, tenemos al demonio de Tasmania, pero no tenemos lesiones, y empieza a aparecer esto que llamamos el NERD, que es la enfermedad esofágica no erosiva. Y entonces, a partir de estos estudios que se hicieron, se trató de ver que esto dependía mucho de la real exposición que nosotros tenemos al ácido contra lo que llamamos el esófago hipersensible, o lo que algunos llaman también el esófago irritable, o sea que nos encontramos en la misma situación funcional cuando estamos presentes a esta sintomatología esofágica, en la cual nosotros vamos a dividir si el reflujo es por una hipersensibilidad o si tenemos un daño o una alteración funcional del esófago para tener esta sintomatología. Entonces, como habíamos dicho, la hipersensibilidad al reflujo sería uno dentro del espectro sintomático del Roma 4 y la pirosis funcional sería la distinta situación. Y si nosotros lo vamos a ver, y ahí nos vamos a meter en el mecanismo de diagnóstico, que nosotros podríamos utilizar en forma muy sencilla la pHimetría con impedanciometría. Para las personas que por ahí no lo tienen demasiado en su práctica, la gran diferencia de la impedanciometría con la pHimetría mide la cantidad de ácido que refluje hacia el esófago y entonces nosotros planteamos cuál es el porcentaje del tiempo que uno tiene un pH por debajo de 4. En cambio, la impedanciometría lo que mide es volúmenes, o sea, hace que uno dice que un volumen sube o no dentro del esófago y nosotros vamos a plantear si ese volumen que sube es ácido o no ácido, y por lo tanto tenemos una visión más completa de lo que uno está midiendo cuando uno tiene una enfermedad por reflujo. Entonces uno va a encontrar ante esta circunstancia las personas que tienen reflujo ácido positivo, con síntomas positivos, el paciente que no tiene presencia de ácido pero tiene un índice sintomático positivo, el paciente que tiene una exposición normal, pero tiene un índice sintomático positivo, y el paciente que no tiene una exposición del ácido y tiene un índice sintomático negativo en el momento que vamos a hacer estos estudios. Y por lo tanto, en forma sencilla, nosotros podemos dividir y tratar a los pacientes en forma distinta y vamos a comprender a los pacientes que no tienen tanta respuesta a los inhibidores de la bomba de protones y tratar de comprender los pacientes que tienen de repente reflujo no ácido y no solamente reflujo ácido, y también pensar que la terapéutica podría llegar a ser distinta. ¿Qué es lo que pasa en el estómago? ¿No? Habíamos dicho la posibilidad de la evaluación dentro del esófago y ahora nos vamos al estómago y principalmente qué es lo que pasa con la dispepsia, ¿no? Cuando veíamos nosotros en los criterios de Roma 3, hubo un cambio importante dentro de los criterios de Roma 2 que dividían esto en el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. El síndrome de distrés postprandial es aquel que es la clásica dispepsia, nosotros pensamos pesadez, plenitud, digestiones lentas, sensación de saciedad precoz, etcétera, etcétera. Y la presencia del dolor sería cuando nosotros tenemos un dolor epigástrico. Criterio de Roma 4 los trata de dividir un poquitito más y llama molestia de tipo lleno postprandial, molestia de tipo saciedad precoz, molestias como dolor epigástrico y molestias como ardor epigástrico. Ahora, si nosotros pensamos en la fisiopatología y cómo volvemos a pensar en cómo podemos medir esta circunstancia para tener algún tipo de método que nos ayude a tener un diagnóstico determinado, nosotros tenemos que, cuando en la comida entra, tenemos un primer proceso que es el de la acomodación gástrica, generalmente que tiene que ver con la relajación. O sea, para tratar de mantener la presión constante dentro del estómago, el estómago se relaja o se contrae y trata de mantener su presión constante.
Y el otro concepto sería el vaciamiento gástrico. Y entonces empiezan a aparecer diferencias en la sintomatología. Si yo tengo una saciedad precoz, uno piensa más en alteraciones de la acomodación, y si yo tengo una sensación de que a las 2-3 horas todavía me siento con que la comida está en el estómago, uno piensa que tiene una alteración del vaciamiento. Y los porcentajes son más o menos iguales, ¿no? En la aparición de esta sintomatología, alrededor del 30%, los trastornos de la acomodación, los retardos de la evacuación gástrica, y obviamente que siempre, como en toda la patología funcional digestiva, aparece la hipersensibilidad a la distensión gástrica, y está el problema de la misma manera que habíamos dicho del esófago. El esófago hipersensible, aparece el estómago hipersensible también. Entonces, cuando nosotros tenemos alteraciones de la relajación fúndica o de la acomodación gástrica o de la alteración del vaciamiento gástrico, nosotros podemos pensar en distintas metodologías que nos pueden llegar a ayudar para medir. Entonces, cuando tenemos una alteración fúndica, dentro de la investigación existía el varostato, y Fermín tiene mucha experiencia en el trabajo con varostato allá en Barcelona, pero también existen test infinitamente más sencillos como el test de saciedad, en la cual uno le puede llegar a dar una sustancia que sea volumétrica nada más, o sea, líquido o calorimétrica, y el paciente va ingiriendo a una velocidad constante determinada hasta que dice, no doy más. Y entonces ese es un formato que se ha validado y que puede llegar a ser de utilidad para que el paciente nosotros sepamos si tiene no una alteración de la relajación fúndica, sino también una alteración de la sensibilidad a la distensión. En cambio, cuando nosotros tenemos una alteración de la evacuación gástrica, sabemos que el gold standard siempre ha sido la cámara gamma. Pero existe un formato a partir del test del aire expirado, con un método muy sencillo, al del Helicobacter pylori, en la cual se utiliza espirulina marcada con carbono 13. Por ejemplo, el equipo de Helicobacter pylori que utiliza Henry acá en Uruguay ya está vendiendo este modelo en el cual se puede medir evacuación gástrica. O sea, con métodos muy sencillos nosotros podemos unir esta clasificación de los estudios diagnósticos para el estómago, ¿no? Entonces, acá se había demostrado que la capacidad para ingerir los líquidos es un buen elemento para tratar de evaluar la dispepsia en este sentido. Y el varostato, como habíamos dicho, lo que hacía el varostato era que cambiaba la ecuación. Normalmente, en motilidad, uno lo que hacía es ponerse un balón a una presión, a un volumen constante, y de repente varía la presión que hace el costado. Entonces, el varostato era exactamente al revés, eran las variaciones de volumen para mantener la presión constante. Pero, como se ve en esta foto, el test de saciedad sería infinitamente más sencillo para tratar, y menos invasivo, para tratar de evaluar a estos pacientes. Acá en este estudio podemos ver claramente que si nosotros comparamos la cintigrafía y el test del aire con espirulina, vemos que los resultados son tremendamente similares y que uno podría llegar a medir evacuación gástrica. Yo este año en San Diego participé de un board en gastroparesia, y tanto Jan Tak como Nick Talley proponían bastante la utilización de este método para tratar de evaluar evacuación gástrica. ¿Qué pasa entonces ahora con el intestino irritable y con la distensión abdominal funcional? El primer elemento que nosotros evaluamos y de todos los días es qué pasaría con el sobrecrecimiento bacteriano o lo que llamamos el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el famoso SIBO. Existen metaanálisis de la utilización del breast test para realizar o evaluar o diagnosticar el intestino irritable, y la primera discusión que uno tiene en este tipo de casos es cuál es el sustrato. Entonces, si nosotros vemos acá abajo, si nosotros evaluamos glucosa, es muy poco sensible, pero es tremendamente específico. O sea, si nosotros se da positivo el test de glucosa, seguro que tienen bacterias inadecuadas en el intestino delgado, pero es un estudio muy poco sensible. La realidad es que nosotros que realizamos muchos de estos tests, cuando nos piden glucosa, es muy raro que dé positivo una glucosa. En cambio, cuando nosotros evaluamos lactulosa, es exactamente al revés. Es un método que es
más sensible, pero es menos específico. La razón principal, ¿por qué? Porque se confunde con una variación del tiempo de tránsito. Si el paciente tiene un tiempo de tránsito muy rápido, uno va a decir que llegó al colon, o quiero decir que tiene un sobrecrecimiento bacteriano y su conflicto es que la lactulosa está llegando al intestino grueso. Ahora, cuando yo evalúo el test de hidrógeno con, por ejemplo, lactulosa, a mí me gusta evaluar más de un elemento, y ahora lo vamos a plantear y seguramente va a ser un tema de discusión interesante. Porque si yo evalúo nada más que el SIBO es un elemento importante para diagnosticar, pero no es lo único que nosotros evaluamos dentro del sobrecrecimiento bacteriano cuando nosotros hacemos este tipo de estudio. Porque uno a veces también puede evaluar y discutir qué es lo que pasa cuando evaluamos el área bajo la curva. El área bajo la curva sería el total de la fermentación que nosotros tenemos y uno hablaría la posibilidad de tener algún perfil fermentativo que esté aumentado y uno lo evalúa desde el hidrógeno, la posibilidad del metano y la posibilidad del sulfídrico, que lamentablemente todavía no hay equipamiento como para poder medirlo, pero en el momento que exista creo que va a ser de un dato importantísimo. Y lo mismo pasa con el tiempo de tránsito. O sea, nosotros podemos evaluar el tiempo de tránsito y en los pacientes constipados, como vamos a ver, esto puede llegar a ser significativo, porque fíjense, si nosotros medimos la producción de metano y se lo correlaciona mirando el área bajo la curva en los niveles de constipación, se ve que hay una correlación directa con la severidad de la constipación, con el concepto de la escala de Bristol y con la frecuencia evacuatoria. O sea, cuando nosotros tenemos mayor concentración de metano, o sea, con un área bajo la curva mayor del gas metano, nosotros vamos a encontrar que esto se correlaciona en forma directa con la presencia de constipación. Y también nosotros podemos evaluar, son unos trabajos muy interesantes de Magnus Imren, en las cuales ellos empiezan a decir que existen como si fuera el test de lactulosa. El test de lactulosa es que, a ver si en la otra, sí, fíjense en este gráfico, ¿no? Ellos dividen a los controles sanos con los pacientes con intestino irritable. Y en los pacientes con intestino irritable, cuando les hacen un test de lactulosa, el paciente relata síntomas en el momento que se le está haciendo el test. Y esto pareciera ser que se relaciona más con la sensibilidad a la presencia y no tanto con el tema del área bajo la curva. De hecho, sale negativo con respecto al trabajo en el área bajo la curva. Lo que uno diría que el N es medio chico y hay una tendencia, pero esto es un perfil y un sesgo personal mío cuando estoy mirando el trabajo, siempre pasa este tipo de cosas. Y que si uno hiciera un número más grande, y si uno lo hiciera como si fuera, y este es el trabajo que estoy empezando a hacer ahora, en la cual uno plantea que uno podría hacer un índice sintomático en lo mismo que en una pH-metría. Y esa es la forma en la cual uno podría diagnosticarlo, pero obviamente eso es un elemento a comprobar en el futuro. Pero a mí me parece que es interesante que no solamente nosotros estamos mirando si tenemos SIBO, si tenemos metano, si tenemos mayor cantidad de fermentación, si el paciente tiene o no tiene síntomas, y esto tiene que ver con un diagnóstico de intestino irritable. O sea que es más sintomático el paciente con intestino irritable a la presencia de lactulosa cuando uno se le da que el paciente que no está recibiendo lactulosa. Bueno, tenemos también el tema de que este tipo de test nos ayudan a la evaluación de las intolerancias a los hidratos de carbono. Lo que más evaluamos es los test de lactosa o el test de fructosa sorbitol o las distintas intolerancias o los distintos FODMAPs. Y lo que uno plantearía es que muchas veces estas intolerancias no son intolerancias de verdad, sino tienen sobrecrecimiento bacteriano. Y hay muchos autores en los cuales proponen que antes de hacerles la medición de una intolerancia específica, eventualmente se podría hacer un test de sobrecrecimiento bacteriano y ver si el problema tiene que ver porque tiene este desorden bacteriano que los hace ser intolerantes o si realmente tienen una intolerancia específica por una falla enzimática determinada. Y lo que cada vez nos resulta más complicados es cuando lo tenemos a Felipe ahí y no, pero ese es Felipe de verdad. Hay veces nos vienen a consultar no por los Felipes, sino
por un problema es que la distensión abdominal. Y la duda principal es esto, es si es gas o no es gas. Y esa es la pregunta, la cuestión realmente que cada vez que nos presentan este tipo de pacientes. Entonces, hay veces claramente que puede llegar a ser gas, y el paciente lo relata y tiene que ver con su intolerancia a algún tipo de alimentos que fermentan de una manera determinada. Pero hay un dato muy interesante que se puede llegar a medir, que es este desorden o la disinergia abdominofrénica. A ver, para tratar de entenderlo de una manera determinada, nosotros cuando comemos en general se tiene que relajar el diafragma y se tiene que contraer la pared abdominal. Entonces la panza queda para adentro. Entonces, si nosotros tenemos muchos gases, hay veces que se relaja el diafragma y se relaja la pared abdominal. Pero hay pacientes que no tienen tantos gases, igual tienen la panza y sale para afuera, y esto es que se contrae el diafragma en forma desordenada y se relaja la pared abdominal. Bueno, y esta es una situación que uno podría tratar de evaluarla con algún tipo de métodos, o sea que esta es la distensión funcional y lo otro sería la distensión orgánica, ¿no? Una que es funcional porque hay un desorden dentro de la coordinación de estos músculos y la que es realmente orgánica es la que nosotros tenemos gran cantidad de gases. Este es un trabajo muy interesante de Peter Wordwell, en las cuales muestra un signo, que es como si fuera un canal que se produce entre el diafragma y el comienzo de los músculos abdominales, y es lo que muchas veces relatan los pacientes que tienen esta abdomen a tensión y que les producen esta molestia tan significativa. Y el otro día, bueno, lo que propusieron el grupo del Valdebrón en Barcelona es hacer un biofeedback, o sea, tratar de coordinar esto que planteaban la coordinación entre el diafragma y el abdomen. Lo que pasa es que la metodología que utilizaban era muy invasiva. Ponían una sonda para tratar de evaluar o no la contracción y relajación del diafragma. Y conversando con Fermín, tuve la posibilidad el otro día, él no estaba, pero me dejó a sus chicas para que tratar de ayudarme, y estuve viendo cómo lo trataban de simplificar esta metodología, en la cual haciendo algo que calculo que debe ser bastante parecido que hacen los profesores de canto, para tratar de ordenar un poco lo que es la respiración abdominal con la respiración diafragmática, y ellos realmente tienen una experiencia con un aparatito que es este, que es infinitamente más sencillo de lo que nosotros habíamos visto, y en la cual el paciente comienza a tener un orden dentro de lo que significa a través de un biofeedback, que ve cómo se relaja o se contrae su pared abdominal y se ve si uno está haciendo respiración diafragmática o respiración abdominal secundario a esto. Bueno, por arriba, si nosotros pudiéramos ser más sofisticados, si queríamos hacer diagnósticos más certeros, sería bárbaro si uno pudiera medir calprotectina para poder diferenciar a los pacientes con intestino irritable de los pacientes que tienen enfermedad funcional. La realidad es que los valores bajos no pueden excluir el intestino irritable, así que realmente es complicado para poder utilizarla en el todos los días. Sería espectacular que pudiéramos medir ácido graso de cadena corta. Fíjense que las relaciones no son demasiado significativas, pero si nosotros hacemos relación de propionato con butirato, encontramos de que sí, ahí en intestino irritable vemos unos cambios en los cuales hay una disminución del butirato en relación al ácido propiónico. Fíjense que los pacientes también, nosotros podríamos decir que antes utilizábamos también la manometría para poder decir que el paciente tenía o no tenía intestino irritable a partir de la mayor sensibilidad y la percepción que nosotros teníamos. Pero, bueno, sería un método un poquitito más invasivo de lo que nosotros estábamos planteando, simplemente para el intestino irritable. El otro tema también que sería muy bueno poder medir es ácidos biliares fecales, en las cuales se vio que hay mucho que tiene que ver con el sobrecrecimiento bacteriano y los desórdenes de la conjugación de los sales biliares que producen algún tipo de bacterias, y la concentración de estos sales biliares parece que se podría medir en el intestino irritable. Muy bien. Bueno, y ahora se puso de moda en los Estados Unidos, yo la verdad que no estoy muy detrás de esto, en las cuales se trata de evaluar, este es el grupo de Pimentel, en la cual ellos plantean que el sobrecrecimiento bacteriano tiene que ver mucho con el post-infection IBS, con el intestino irritable post-infección, y aparecen algunos anticuerpos que se podrían llegar a medir,
Y se vio que estos anticuerpos anti-CDTB o antivinculina podrían ser marcadores del intestino irritable diarreico, pero fíjense que el punto de corte para que pueda decir que ese intestino irritable es casi lo mismo, está muy al límite con la enfermedad celíaca, o sea que hay una gran superposición para definir de que esto puede llegar a ser significativo o no para hacer el diagnóstico del intestino irritable. Entonces, si hacemos un pequeño repaso de los equipos que uno podría tener a la mano en la forma práctica para ayudarnos es, en la patología esofágica, la pH impedanciometría, en la patología gástrica, el test de saciedad, la evacuación gástrica con test del aire expirado, con carbono marcado con spirulina, y en la patología intestinal, el test del aire expirado para sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a los hidratos de carbono, y evaluar, como habíamos dicho, la disinergia abdominofrénica, y quedaría un poquitito entre el signo de interrogación la manometría, porque la manometría en general sería más trastornos más orgánicos del piso de la pelvis y no tanto dentro de lo que sería lo funcional. Y el último diagnóstico que yo quería decir es relacionado con 27 años de amistad. Tenemos acá una fotito que ha quedado medio vieja, ¿no? Y estos son exactamente 27 años en Atenas. Si nos vemos ahí en el medio, estoy con Henry. Y Guido Villagómez es el que está a la izquierda, si no pueden llegar a ver, pero con 27 años de diferencia, ¿no? Y uno lo que sabe, y uno hace un diagnóstico de algo que llamamos amistad, y con Henry hace muchos años que estamos juntos, no solamente relacionados con la medicina, tenemos una amistad personal. Mi mujer me dice, ¿te llamó tu novio? Porque casi hablamos a diario por teléfono y siempre tenemos algún tema para seguir conversando. Y hemos pasado un montón de detalles en la vida y hemos conversado acerca de nuestras vidas personales y nuestras situaciones, y a pesar de todos los vaivenes que uno puede llegar a tener, seguimos juntos y vamos a seguir juntos por muchos años más. Fíjense, acá ya más viejitos, pero seguimos juntos en infinidad de reuniones. Así que les agradezco mucho.